Saludos, ingeniero Carlos Cuchán. A continuación vamos a explicar nuestro proyecto de teoría electromagnética, el cual está conformado por Nina Banda Christopher, querido Diego y Yuxi Brian. Bien, como tema hemos escogido el desarrollo de un prototipo de un generador de corriente con los principios de la ley de Faraday, de la inducción electromagnética. Bien, como formulación del problema tenemos que actualmente existe una brecha educativa y metodológica entre la teoría impartida, entre el aula y la experimentación real necesaria para solidificar la comprensión de estos principios. Esta carencia de herramientas didácticas funcionales accesibles y diseñadas específicamente para la demostración a pequeña escala limita el desarrollo de habilidades prácticas y la motivación de los estudiantes hacia las ciencias. Como justificación, tenemos que el proyecto aborda la necesidad educativa de transformar conceptos físicos abstractos en una experimentación de aprendizaje concreto. Este sistema de generador de corriente a escala actuará como un modelo demostrativo esencial, diseñado para cambiar la percepción de los estudiantes al validar la ley de inducción de Faraday. Este proyecto permite a los alumnos observar y medir directamente cómo la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, solidificando la comprensión del principio de la inducción electromagnética de una manera práctica e inolvidable. Nuestro proyecto cuenta con algunas ventajas. Va a permitir observar a los estudiantes sobre el principio de la inducción electromagnética, ya que los estudiantes verán la conversión de energía mecánica, en este caso el movimiento del rotor, en energía eléctrica, el cual vamos a utilizar una carga con un diodo LED, verificando así la ley de Faraday de forma experimental y de forma mediante cálculos matemáticos. Bien, tenemos que también nos sirve como una plataforma para la experimentación, donde los estudiantes pueden observar variables. Esto fomenta el desarrollo de habilidades científicas y de ingeniería. También tenemos que proporciona una comprensión concreta y accesible de cómo funcionan los generadores de corriente real. Esto ayuda a la demostración de la tecnología, demostrando la aplicación práctica de la física en los sistemas de energía modernos. A continuación, mi compañero. Método propuesta de solución. Este proyecto se enmarca dentro del diseño experimental, ya que durante su desarrollo se consultaron libros, ensayos científicos y diversas fuentes académicas que sirvieron como base teórica. Para la investigación utilizamos el método analítico, que nos permite estudiar cada parte del sistema como un todo, identificando relaciones de causa, naturaleza y efecto. Este método facilita pasar de lo concreto a lo abstracto para comprender mejor este fenómeno. Elegimos este prototipo porque ofrece características útiles para analizar la aplicación de la ley de Faraday. El proceso de experimentación se basa en los principios de la inducción electromagnética que nos permite generar corriente eléctrica. El funcionamiento consiste en una rueda tipo rueda hidráulica que es girar mueve un imán, generando así electricidad. Objetivos. El objetivo general de este proyecto es desarrollar un generador eléctrico basado en la inducción electromagnética, según la ley de Faraday, para su aplicación en los entornos educativos como herramienta de enseñanza en las aulas de química y física. Los objetivos específicos. El primero es determinar los requisitos técnicos y educativos necesarios para el desarrollo del generador, asegurando que cumplan con los criterios pedagógicos adecuados para el contexto escolar. El segundo es diseñar un generador de energía libre, utilizando la inducción magnética ajustado a las necesidades educativas y que permita la demostración de la ley de Faraday. El tercero es implementar el sistema en un laboratorio educativo realizando pruebas prácticas
que evidencian el proceso de inducción electromagnética y la generación de corriente. El cuarto es verificar el funcionamiento del sistema, evaluando evidencias y sostenibilidad dentro de entornos educativos. Asignaturas involucradas. Las asignaturas involucradas en este proyecto son teoría electromagnética, que aportan los principios que explican la inducción y el comportamiento de los campos eléctricos. Instalaciones eléctricas, que permite comprender, integrar y aplicar los componentes del generador en sistemas reales. Circuitos eléctricos es esencial para analizar el flujo de corriente y las conexiones y el funcionamiento del sistema. Electrónica, que apoya el diseño y el control de los elementos necesarios para optimizar la generación de energía. La identificación de los componentes y módulos. El primero es el eje, es la barra metálica central que atraviesa el motor y permite su giro. Segundo, soporte de eje o rulimanes están ubicados en el extremo del eje que nos permite que el rotor gire suavemente y con menor fricción. El rotor. El rotor es la parte central del sistema, formado por bobinados de alambre, cobre que interactúan directamente con el campo magnético. El campo magnético generado por los imanes es el responsable de inducir corriente cuando el motor se pone en movimiento. Las delgas. Las delgas son los puntos de contacto donde se entrega la corriente y el voltaje generados por el movimiento del rotor. El sistema de transmisión permite tras la conexión entre las delgas y el circuito externo, actuando como puente de conductor. El elemento de consumo es el dispositivo al cual se visualiza el funcionamiento del generador. Bueno, yo les voy a indicar sobre las herramientas informáticas empleadas en nuestro proyecto. Se realizará las simulaciones de forma analítica y la simulación del prototipo mediante una aplicación educativa. Todos los cálculos se llevarán mediante la recopilación de datos y la aplicación de fórmulas. Principalmente estaremos aplicando la ley de Faraday. Bueno, ahora como pueden observar tenemos nuestra tabla de selección, ¿no? Donde en un lado tenemos la simulación y en otro lado tenemos las herramientas informáticas. Tenemos los cálculos que vamos a utilizar una hoja de Excel, los prototipos que van a ser simulados en una página web, una página educativa. Eso. Después tenemos los datos que vamos a utilizar, los datos que vamos a investigar, que investigamos. Ahora, dice que se realizará mediante la aplicación de Microsoft Excel, crear un modelo matemático del generador, incorporando las ecuaciones de la ley de Faraday y Lenz y las variables del prototipo. Esto se permitirá simular el voltaje inducido a distintas velocidades angulares y prevé su rendimiento teórico antes de construirlo. Bueno, ahora tenemos como datos nuestra velocidad angular, que es W, convertida a RPM, a radianes sobre segundos. Nuestro voltaje de pico, calculado mediante la fórmula V igual a N por B por A por W. Y nuestra frecuencia de onda en Hertz, estimada según las revoluciones por segundo. Ahora tenemos la simulación. El procedimiento que nosotros vamos a seguir será el siguiente. Uno, la definición de las constantes que se crearán en celdas fijas con los parámetros estimados del material reciclado. En este caso nosotros investigamos sobre un rotor de una licuadora universal, que en este caso tendríamos las vueltas del alambre, el campo magnético y el área de la bobina. Ahora, las vueltas del alambre, estimado son 200 vueltas de un rotor de una licuadora. El campo magnético de 0,15 teslas, estimado igual de los imanes de las radios de las bocinas. Y el área de la bobina de 0,001 m al cuadrado, que es de un rotor pequeño de aproximadamente 3 por 3 centímetros.
Segundo paso, tenemos las definiciones de las variables independientes. Se creará una columna para las revoluciones por minuto, incrementando de 0 a 3000 revoluciones por minuto de intervalos de 500. El modelado de la física, paso 3, se implementa la fórmula de la conversión de la velocidad, y en este caso lo podemos observar, que es W es igual a revoluciones por minuto por 2pi sobre 60. Ahora, el proceso de datos se llevará de esta manera. El simulador calculará automáticamente el voltaje de salida para cada escalón de velocidad. Utilizando la ley de Faraday, el proceso consiste en realizar un barrido de velocidad virtual simulando que el rotor acelerará desde el reposo hasta una velocidad óptima mediante registrando cómo aumenta el voltaje proporcionalmente. Esto quiere decir que nosotros vamos a calcular cada, eh, cada velocidad, cuánto voltaje teórico nos podría entregar el inducido. Ahora, aquí tenemos nuestros datos obtenidos, ¿no? Que en este caso dice que en la siguiente sección se presentan los resultados de la simulación matemática del generador construido a partir de un rotor de licuadora. Estos son nuestros datos, nuestros parámetros fijos que utilizamos es n igual a 200, b igual a 0.15 teslas, a es igual a 0.001 m sobre al cuadrado. Bueno, empezamos viendo que en la primera columna tenemos las velocidades de entrada, las revoluciones por minuto, desde el reposo hasta las 3000 revoluciones por minuto. Vamos haciendo un intervalo de 500, 500, 500, 500. Nuestra velocidad angular en radianes sobre segundos, que eso nos ayudó calculando la hoja de Excel y de igual manera el voltaje de salida, que nos ayudó calculando la hoja de Excel. Ahora, como podemos observar, tenemos los voltajes de salida que va desde 0 a 9.42 voltios teóricos, o sea, experimentales, que nosotros podríamos obtener acá a tantas revoluciones. Y por último, tenemos las mediciones que se podrá utilizar de forma real. En 0 voltios es en el reposo. En 1.47 voltios es un voltaje súper bajo. En 3.14 voltios ya podríamos utilizar ya para encender algún LED, un dispositivo electrónico pequeño, ¿no? En 4.71 voltios, una carga de USB lenta, de forma teórica. En 6.28 voltios ya es un voltaje útil, ya que podemos utilizarlo para algo un poco más grande que un LED. Y 9.42 voltios ya es el voltaje máximo a 3000 revoluciones por minuto que sean constante, eso sí que sea constante, para poder utilizarlo ya de forma eficaz. Después, por último, tenemos nuestros simuladores. En un lado tenemos el generador, que lo podemos ver que está con una llave de agua y se puede mover. Y del otro lado tenemos la ley de Faraday, que solo es el inducido, las bobinas y el campo magnético. Bueno, les voy a presentar la primera simulación del generador. Bueno, a continuación se presentan los resultados de la simulación del prototipo, realizado mediante un software educativo. Cabe señalar que en esta fase no se efectuaron cálculos numéricos, ya que el objetivo principal fue presentar una aproximación demostrativa del funcionamiento deseado. Ahí pueden ver en las imágenes. Después, seguidamente se presenta otra variante de un simulador del prototipo utilizando un software de carácter educativo. Igual, cabe mencionar que en esta fase no se realizaron procedimientos numéricos, ya que la intención fue únicamente ilustrar de manera aproximada el comportamiento de nuestro prototipo, de lo que estamos hablando, que en este caso es la ley de Faraday. Y bueno, por último, nosotros concluimos, ¿no? Al comparar ambos simuladores,
se observa que el primero es el que más se asemeja al funcionamiento esperado, pues en el que se aprecia cómo el campo magnético se alterna y se genera corriente. Sin embargo, en el prototipo real de nosotros, el rotor es el elemento que se va a mover, mientras que el campo magnético se va a mantener fijamente. O sea que nosotros deducimos que el primer simulador es el que más se asemeja a nuestro prototipo, mientras que en el segundo es solo una simulación, nada más. Y bueno, con eso concluimos. Muchas gracias, gracias por su atención y espero que sea de su agrado.